Bien, hasta el momento lo que vimos es cómo se desdobla la señal de un protón o de un grupo de protones cuando tiene un solo protón vecino o un solo grupo de protones vecinos químicamente equivalentes. Pero ¿qué sucede cuando no tengo solo un vecino o un tipo de protones vecinos, sino que tengo además otros protones vecinos diferentes, no químicamente equivalentes entre sí? En ese caso, la señal se va a desdoblar de una forma un poco más compleja y el número de picos que va a tener esa señal se va a dar también por la regla del n+1 que se aplica a cada grupo en forma independiente, ¿sí? O sea, se calcula el número máximo de picos basándonos en esta regla en la que cada grupo de protones tiene un número n segunda de protones, y entonces la regla de n+1 va a ser el número de protones de un determinado grupo más 1 por el número de protones en otro grupo más 1, así sucesivamente. Esta regla nos da el número máximo de picos en el caso que se da en el caso en que las constantes de acoplamiento sean diferentes en valor unas de las otras. Hay casos en los cuales las constantes de acoplamiento son similares entre sí y entonces los picos se solapan y vamos a ver una señal con menos picos que ese número máximo. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería la forma de estas señales. Vamos a tomar un compuesto que tiene tres protones A, B y C, vecinos uno del otro, A y B vecinos, B y C vecinos, de modo que el número máximo de señales aplicando la regla del n+1 va a ser 1, un protón A más 1, por 1, un protón C más 1, igual 4 picos serían lo máximo que puede tener la señal del protón B. Esto lo podemos racionalizar de esta manera. Este esquema de este tipo se llama diagrama de árbol y se construye conociendo las constantes de acoplamiento y el desplazamiento de un determinado protón. El desplazamiento del protón me va a dar el centro de la señal, ¿sí? Como ya hemos visto, y entonces la forma de entender la señal es poniendo el valor de la constante de acoplamiento, que puede ser la mayor o la menor, puede hacerse en forma indistinta. Yo suelo hacerlo poniendo primero la mayor. La constante de acoplamiento entre el protón B y uno de los protones vecinos o del grupo de protones vecinos. Y luego, a partir de los picos que me da, plantear la constante de acoplamiento con el otro grupo de protones vecinos o el otro protón vecino. De esta manera tengo esta forma de señal. Cuando yo tengo la señal, tengo que saber dónde medir las constantes de acoplamiento. Este esquema me indica dónde medir las constantes de acoplamiento. La constante de acoplamiento entre el protón B y C lo vamos a medir entre el primero y el segundo pico, me lo da esta parte del esquema, y la constante de acoplamiento entre A y B la vamos a medir entre el centro de estos dos picos y el centro de estos dos picos. Eso puede resultar un poquito complicado, por lo cual se hace una modificación que no afecta el valor de la constante de acoplamiento, que es deslizar esta parte del esquema hacia uno de los lados y hacer coincidir el primer pico con el primer pico de acá, de modo que este valor de constante de acoplamiento me va a quedar también medible entre el primero y el tercer pico. Entonces, en una señal de esta forma yo mido las dos constantes de acoplamiento, una entre el primer pico y el tercero y otra entre el primer pico y el segundo. Vamos a ver qué pasa cuando las constantes de acoplamiento no son tan diferentes entre sí. A medida que se empiezan a acercar los valores de constante de acoplamiento, la señal se empieza a solapar. Ya vemos que los picos, el segundo y el tercer pico, están más cerca que en este caso. Si seguimos
variando los valores de las constantes de acoplamiento hasta el punto límite en el cual sean iguales, lo que vamos a tener es lo que conocemos ya como un triplete. ¿Qué es un triplete entonces? Es un doblete de dobletes, ¿sí?, en el cual las constantes de acoplamiento son iguales, ¿sí? Doblete de dobletes llamamos a este tipo de señales porque el protón B tendría un doblete con A, porque A es un solo protón vecino, y un doblete con C, porque es C un solo protón vecino. Entonces la señal total sería doblete de dobletes, ¿sí? Las formas posibles de los dobletes de dobletes son estas. Cuando las dos constantes de acoplamiento son bien diferentes, el doblete de dobletes tiene esta forma. Cuando son semejantes pero no iguales, se va acercando la forma a la de un triplete, que es lo que tenemos finalmente cuando las dos constantes de acoplamiento son iguales en valor. Vamos a ver un ejemplo de acoplamiento vecinal con más de un grupo vecino, en el caso en que las constantes de acoplamiento son bastante sencillas y que no tenemos solamente un protón en cada grupo vecino, sino más de un protón. Si analizamos el espectro del ioduro de propilo, vamos a empezar analizando las señales, todas las señales del espectro, empezando por las más sencillas. Por supuesto que vemos aquí la señal del TMS, del tetrametilsilano. Luego vamos a centrar la atención en los protones metilénicos A. Los protones metilénicos A va a ser una señal que integre dos protones, y los protones A tienen dos protones vecinos, o sea, tiene a los protones B como vecinos, por lo cual la señal de A va a ser un triplete. Y va a estar bastante desblindada porque tiene como vecino a un átomo de yodo, que es bastante electronegativo, que va a hacer que se desblinde la señal de los protones A. Entonces, la señal de los protones A podemos inferir que es esta que está aquí en 3,2, 3,3 partes por millón. Del mismo modo, los protones metílicos C van a ser un triplete porque acoplan con el metileno B, y como la influencia del yodo no va a ser tan grande porque está a varios enlaces de distancia, el desplazamiento de los protones C va a ser un desplazamiento muy similar a los protones metilos en una cadena solamente carbonada. Va a ser en el entorno de una parte por millón, y aquí tenemos el triplete de los protones C, los protones metílicos C. ¿Qué pasa con los protones metilénicos B? Evidentemente la señal de B es esta que está aquí, porque es la única que no hemos asignado. Vamos a analizar cómo sería la multiplicidad de esa señal. Los protones B acoplan con los protones A en una señal que sería un triplete, porque los protones A son 2, y con los protones C veríamos un cuarteto. Entonces, la señal completa de los protones B va a ser un triplete de cuartetos, o sea, 4 por 3, 12 picos va a ser lo máximo que puede tener la señal de los protones B. Vamos a plantear el diagrama de árbol para esto. Tenemos los datos de constante de acoplamiento. Las constantes de acoplamiento entre los protones B y C es 7,3 Hz. La constante de acoplamiento entre los protones B y A es 6,8 Hz. Si nosotros planteamos el diagrama de árbol centrado en el desplazamiento de B, que es 1,85 partes por millón, de B, aquí, 1,85 partes por millón, poquitito antes de 2 está el centro de la señal. Vamos a plantear, como suelo hacer yo, voy a plantear primero la constante de acoplamiento mayor, que es la constante del cuarteto con C, ¿sí? La constante de acoplamiento entre B y C. Entonces planteo un cuarteto de modo de que la distancia entre los picos de ese cuarteto sea el valor de la constante de acoplamiento entre B y C.
Y luego a partir de cada uno de los picos planteo la constante de acoplamiento del triplete con A, ¿sí? Los 6,8 Hz aquí. Y vemos que el resultado es una serie de picos con desplazamientos muy próximos. Y eso puede explicar que en vez de tener 12 picos en la señal, que sería lo máximo, yo tengo esta señal que ampliada veo que tengo en realidad 6 picos fácilmente diferenciables, pero algunos de ellos tienen algunos hombritos, ¿sí? Algunos picos como intermedios. Eso es producto del solapamiento de la señal que podemos racionalizar con este diagrama de árbol. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos este diagrama de árbol? Bueno, en el primer pico que yo veo en la señal tengo este pico, perfecto. Lo que yo veo como un segundo pico, en realidad son dos picos, son estos que están aquí. Lo que veo como un tercer pico, en realidad son tres picos que están aquí. Lo mismo sucede con el cuarto pico, que vemos que tiene como unas deformaciones, no son picos limpios. El quinto pico es en realidad dos picos más y finalmente el sexto es un solo pico. Esto nos permite entender, este diagrama nos permite entender por qué una señal que debería tener 12 picos máximo tiene 6 picos con algunos que se nota que tienen otros picos superpuestos. ¿Dónde mido las constantes de acoplamiento? Bueno, primero en este equipo de 100 MHz es difícil de medir, pero si tuviéramos un equipo más potente en el cual tenemos claramente los desplazamientos de cada uno de los picos, sería más fácil medirlo. Aquí vemos que la constante de acoplamiento entre A y B la podemos medir, por ejemplo, entre el primero y el segundo pico, entre el primer pico y este hombrito que está aquí. Y si quiero medir la constante de acoplamiento de B y C, la puedo medir, por ejemplo, entre este pico, que es el segundo, el hombrito, y el quinto pico, que es el centro de esta señal. O sea que entre este y este pico yo puedo medir la constante de acoplamiento entre los protones B y C. Este diagrama me ayuda a entender dónde medir las constantes de acoplamiento cuando la señal es relativamente compleja. Esto que vimos hasta ahora es un análisis para el caso de grupos vecinos. O sea, grupos vecinos dijimos que son protones que están a 3 enlaces de distancia uno del otro. Su acoplamiento se llama acoplamiento vecinal, que son acoplamientos a 3 enlaces de distancia. Pero hay otros tipos de protones cercanos que no son lo que se llama vecinos, y vamos a verlo en el ejemplo siguiente. Tenemos también los acoplamientos geminales. ¿Qué son los acoplamientos geminales? ¿Qué son dos grupos geminales? Dos grupos geminales son los que están unidos a un mismo carbono, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero son equivalentes. Bueno, sí, muchas veces son equivalentes. Es el ejemplo de un metileno, por ejemplo. La mayor parte de las veces, como lo que hemos visto hasta ahora, son equivalentes. Pero puede suceder que la estructura de la molécula, o por su rigidez, o por tener carbonos quirales cercanos, hagan que esos protones no tengan exactamente el mismo entorno químico y electrónico. Entonces no sean equivalentes y no salgan juntos en una sola señal, sino que salgan a diferentes desplazamientos. En ese caso va a haber acoplamiento entre ellos, o sea, va a haber acoplamiento entre esos protones geminales que no se da cuando los protones geminales son equivalentes químicamente. Estos valores, los valores de estas constantes de acoplamiento en protones alifáticos en carbono sp3, o sea, es diferente cuando están sobre un carbono sp3 que cuando están sobre un carbono sp2. En el caso de que el carbono sea sp3, me va a dar constantes de acoplamiento relativamente altas. Por ejemplo, aquí me da un rango entre 9 y 15 Hz. La presencia de heteroátomos unidos al carbono, o sea, si X o Y son
heteroátomos, va a hacer que esta constante de acoplamiento disminuya levemente, pero siempre son constantes de acoplamiento con valores importantes. En los alquenos, sin embargo, se da algo diferente. En los alquenos, la constante de acoplamiento entre dos protones geminales suele ser muy pequeña, entre 0 y 3 Hz. Aquí dice 0 y 3,5. ¿Por qué es todo esto? Bueno, lo que sucede es que la constante de acoplamiento, como vimos para los protones geminales, para los protones vecinales, también depende del ángulo. En este caso no depende del ángulo diedro, como hablábamos en los protones vecinales, sino que depende del ángulo entre el protón A, por ejemplo, el carbono y el protón B. Y en el caso de los protones geminales, no sigue los valores de constante de acoplamiento, no siguen la regla de Karplus, sino que siguen una curva de este tipo. No siguen la curva de Karplus, sino que siguen una curva de este tipo, en la cual en el entorno de 120 grados el acoplamiento es mínimo, y 120 grados es lo que tienen aproximadamente entre sí los protones de los protones geminales en un carbono sp2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el ejemplo que acabamos de discutir: dos protones geminales en carbono sp2, el ángulo de enlace es 120, la constante es muy pequeña, aquí dice entre 0 y 3. En un ciclopropano, los protones geminales tienen un ángulo de 118 grados, la constante de acoplamiento también es relativamente pequeña, de media a pequeña, y en el caso de los protones geminales, por ejemplo, en un ciclohexano, tienen un ángulo de 109 grados y las constantes de acoplamiento son grandes, tienen valores importantes, ¿sí? En este caso, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no son iguales estos dos protones geminales? Bueno, si tengo de un modo u otro fija la conformación y este grupo terbutilo me fija la conformación en este conformero más estable, uno de estos protones siempre va a estar del mismo lado que el grupo terbutilo, por ejemplo, sin pensar en que haya otros sustituyentes, y el otro va a estar siempre del lado opuesto. Entonces, eso es lo que hace que esos dos protones no sean químicamente equivalentes. Bien, hasta ahora vimos acoplamientos a 3 enlaces de distancia, los acoplamientos vecinales, acoplamientos a 2 enlaces de distancia, los acoplamientos geminales, y ahora vamos a discutir los acoplamientos a larga distancia. Estos pueden ser a 4 o 5 enlaces. Como ejemplo de acoplamiento a 4 enlaces tenemos el acoplamiento alílico, que involucra precisamente protones en posiciones alílicas, que implica necesariamente tener un doble enlace carbono-carbono entre ellos, que es lo que va a permitir ese acoplamiento. Los orbitales pi de ese doble enlace carbono-carbono podrán ser paralelos a el enlace carbono-hidrógeno o no serlo. En el primer caso se va a permitir una interacción, ¿sí?, a través de esos orbitales pi, que van a hacer que los protones alílicos tengan acoplamiento entre sí. En el caso en que la orientación del enlace carbono-hidrógeno sea en otro sentido, la interacción entre estos protones va a ser claramente mínima. Estos acoplamientos suelen verse y tienen valores de constantes de acoplamiento pequeñas, valores de constantes de acoplamiento en el entorno de 0 y 3 Hz. El acoplamiento alílico, por su parte, es un acoplamiento a 5 enlaces de distancia. También
Los valores de estas constantes de acoplamiento son pequeñas, entre 0 y 3 Hz, o entre 0 y 2 Hz. Y la razón de este acoplamiento es la misma que en el caso anterior, la presencia de este doble enlace y sus orbitales pi que permiten la interacción entre los protones homoalílicos. En protones aromáticos también se dan constantes de acoplamiento a larga distancia. Por supuesto que tenemos que los protones en posición orto, uno respecto al otro, tienen un acoplamiento vecinal y los valores de esa constante de acoplamiento oscilan de 7 a 10 Hz. Pero tenemos acoplamientos de protones que están en posición meta, o sea que están a 4 enlaces de distancia, y esas constantes de acoplamiento, las constantes de acoplamiento entre esos protones, también suelen tener valores en el entorno de las 2 Hz. Aquí el rango indicado es de 0 a 3. Las constantes de acoplamiento a mayor distancia, o sea, protones que están en posición para uno del otro, suelen ser muy mínimas y en general no se ven. La interacción entre ellos es mucho menor. Estos acoplamientos a larga distancia que acabamos de ver fueron siempre en sistemas insaturados, o sea, con presencia de enlaces carbono-carbono con hibridación sp2 en medio de esos protones que estamos analizando su acoplamiento. Pero también hay algunos casos de acoplamiento a larga distancia en sistemas saturados, sobre todo cuando son estructuras rígidas que permiten que la interacción de protones a 4 enlaces de distancia pueda verse. Y es el caso de lo que se llama acoplamiento en W. Esto se da en sistemas cíclicos, por ejemplo en un biciclo. En un biciclo podemos encontrar un pequeño acoplamiento de constantes de alrededor de 1 Hz entre, por ejemplo, este protón y este otro protón, o sea, protones en carbonos alternos. Esto se llama en W porque es la forma en la cual que es la forma que siguen los enlaces, ¿sí? El enlace carbono-hidrógeno y el otro enlace carbono-hidrógeno con los enlaces entre los carbonos del medio forman como una especie de W. Bien, hasta aquí los acoplamientos vecinales, geminales o a larga distancia. Cuando no solo tenemos carbonos e hidrógenos involucrados, sino que los protones están unidos, por ejemplo, a un heteroátomo, puede suceder algo diferente. En el caso de protones ácidos o intercambiables, como ya estuvimos discutiendo, lo que son, un claro ejemplo son los alcoholes o las aminas, puede ser que nosotros no veamos el acoplamiento, por ejemplo, en el caso del metanol, entre el protón que está unido al oxígeno y los protones que están unidos al carbono vecino. Si bien son acoplamientos vecinales, son acoplamientos a 3 enlaces de distancia, en algunos casos suele no verse ese acoplamiento. Y la razón de esto es que el intercambio del protón del grupo hidroxilo es muy rápido. El intercambio puede ser o bien con otra molécula de metanol o bien con el disolvente. Entonces no llega a apreciarse, el equipo no logra registrar ese acoplamiento debido a que ese protón está rápidamente intercambiándose. La forma de ver este tipo de acoplamientos es, por ejemplo, disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, si nosotros tomamos el espectro a 25 grados, vamos a ver un pico como la señal del protón unido al oxígeno y otro pico como la señal del metilo, y no vamos a ver acoplamiento entre ellos. A medida que vamos aumentando la temperatura,
se va empezando a vislumbrar una especie de desdoblamiento, hasta que, por ejemplo, si bajamos mucho la temperatura, este ejemplo está tomado a menos 40 grados, logramos ver el acoplamiento en el cual el protón unido al oxígeno ve a los 3 protones del grupo metilo dándose un cuarteto, y los protones del metilo ven al protón unido al heteroátomo generando una señal que tiene forma de doblete. Algunas veces a temperatura ambiente también se ve algún acoplamiento y puede darse la situación de que, en este caso por ejemplo el metanol, veamos un desdoblamiento en el metilo, en los protones del metilo, pero no lo veamos en los protones del alcohol. Eso también puede darse.